Muy buenas noches. Noble ecuatoriano, señora secretaria, tenga la amabilidad de constatar con... Muy buenas noches, señor presidente, estimadas autoridades, compañeros, público que nos ve mediante video del Consejo de la Judicatura. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 025-2024, convocada para el día de hoy, jueves 29 de febrero de 2024, a las 7:40 por modalidad presencial. Previo a constatar el quórum, señor presidente, me permito informar que ha llegado a la Secretaría General, mediante su medida inserta, por el sistema de gestión documental por parte de Presidencia, el siguiente memorando. Memorando CJ-BPCJ 4-2024-0035M, de jueves 29 de febrero de 2024, dirigido a usted, señor presidente, el cual contiene asunto que refiere a una solicitud. Está suscrito por la magíster Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo, vocal del Consejo de la Judicatura de la vocalía 4. En su parte pertinente indica: en referencia a la convocatoria a la sesión extraordinaria número 025-2024, convocada a través de correo electrónico de la Secretaría General de fecha 29 de febrero de 2024 y conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 8 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura vigente, me permito solicitar su autorización y link respectivo para intervenir de manera telemática a la sesión precitada, puesto que sufrí un incidente de salud por mi presión arterial y no podré asistir presencialmente. Se deja constancia de que no es posible poner en copia el resto de los vocales del Consejo de la Judicatura, puesto que aún se está procediendo a hacer las activaciones correspondientes en el sistema SIGE. Este documento me permite indicar que ingresó el día de hoy a la Secretaría General, como lo indiqué en el inicio, a la Secretaría General por parte de su autoridad. Señor presidente, lo suscribe este documento la vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Perfecto. Tomando en cuenta que el artículo 8 me da la competencia de autorizar la modalidad mixta, entonces en este momento le autorizo el ingreso, le envíen el link para que pueda comparecer mediante videoconferencia o Zoom a la vocal Yolanda Yupanqui Carrillo. En este momento, señor presidente, se procede con su disposición. Muchísimas gracias. Señor presidente, me permito informar que la doctora Yolanda Yupanqui ya se encuentra en este momento conectada. Doctora, no sé si nos escucha, por favor. Buenas noches, Yolita. ¿Cómo te va? Buenas noches, hola Álvaro, hola compañeros, ¿cómo están? Aquí estoy lista. Perfecto, entonces tenga la amabilidad, señora secretaria, constate quórum reglamentario para instalar esta sesión extraordinaria. Con su autorización, señor presidente, procedo a constatar quórum. Vocal Milko Benavides Benalcázar. Ausente. Vocal Elsie Rumania Celi Loaiza. Ausente. Vocal Solanda Goya Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes, encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Declaro instalada la sesión extraordinaria número 025 del año 2024, modalidad presencial y en este momento también virtual, ¿no? Del día jueves 29 de febrero del 2024, siendo las 19:58. Tenga la amabilidad, señora secretaria, de dar lectura al primer punto. Con su autorización, señor presidente, el primer punto se refiere a lectura de comunicaciones. Para este punto me permito informar que no se cuenta con documentación. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el punto 2, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, análisis de la situación y resolución de las direcciones provinciales de Imbabura, Azuay, Esmeraldas, Cachi, Sucumbíos, Manabí y Zamora Chinchipe. Para este punto me permito informar, señor presidente, que se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Perfecto. Tenga la amabilidad. Vamos a discutir sobre la situación jurídica de los policiales. Quiero que la señora directora de Talento Humano, Gloria Salazar,
¿qué condición tienen en la relación jurídico-laboral los directores provinciales? En el sentido, ¿son funcionarios de libre remoción o funcionarios con situación de mayor estabilidad? Señor presidente, señoras vocales, efectivamente, señor presidente, los servidores que se corresponden al cargo de directores provinciales son funcionarios de libre nombramiento y remoción, por ende están sujetos a las causales de remoción. ¿Qué significa esto, por favor? Señor presidente, conforme el artículo 120 del Código Orgánico de la Función Judicial, las servidoras o los servidores de la función judicial cesarán definitivamente en el cargo y dejan de pertenecer a la función judicial en las siguientes causas. Numeral 6, a través del proceso de remoción. La Ley Orgánica del Servicio Público, de la misma manera, establece el artículo 47 como casos de cesación definitiva la o el servidor público que cesará definitivamente sus funciones en los casos que son, por ejemplo, el literal E, por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, es decir, en relación con la escala jerárquica que representan los servidores. Señor director, ¿qué es esto de libre remoción? Explíquenos y la comente, por favor. Gracias, señor presidente, señoras vocales. Quisiera comenzar indicando que la doctrina en este caso es muy clara. Cuando nos indica que el servidor público es la categoría principal de aquellas personas que servimos al Estado. Y hace una diferenciación entre el empleado público, el funcionario público y el dignatario público. En este caso, para no hacer muy extensa la explicación, nos encontramos frente a un funcionario público. Funcionario público cuya característica principal es la de no tener estabilidad laboral y de prestar funciones de confianza a una determinada institución de un Estado. Si bien es cierto lo que acaba de decir la señora directora de talento humano es lo básico, lo principal para entender al funcionario público, también es importante hablar sobre el artículo 105 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, que con su venia indica: en los casos de cesación de funciones por remoción previstas en el artículo 47, letra E, de la Ley Orgánica de Servicio Público, la misma no implica sanción. La remoción a un funcionario público, es decir, lo que se conoce como el nivel jerárquico superior, de ninguna manera implica una sanción. Es la forma adecuada de remover a una persona, no necesariamente porque terminó la confianza, ni mucho menos, simplemente porque es necesario este cambio. Pero adicionalmente, en el punto 2 nos dice: la cesación de funciones por remoción de otros servidores de libre nombramiento y remoción. Las y los servidores de libre nombramiento y remoción cesarán en sus funciones cuando así lo considere la autoridad nominal. Desde ese punto de vista, señor presidente, señores vocales, no es necesario realizar informes técnicos porque, como bien dice la norma, no se trata de una causal en la que haya incurrido, en este caso, el funcionario público, sino porque, luego de un análisis, se determina, sin necesidad de informes, que es necesario la remoción del funcionario público. Yo sí quiero hacer énfasis de que la remoción del funcionario público de ninguna manera implica una sanción. Eso, señor presidente. Entonces, la remoción significa la terminación de esa relación en cualquier momento. En cualquier momento, no hay causa. Sin causa. Sin causa, no se necesita una causa. En cualquier momento, lógicamente, no hay ningún tipo de indemnización porque es un funcionario público de libre remoción, y el nombre lo dice, claro, de libre remoción. Si es que tomaríamos la decisión, señora directora Gloria Salazar, el día de mañana, ¿qué sucedería con la cuestión económica? Si tomamos la decisión el día de mañana en una sesión, ¿estos funcionarios ganarían un mes más solo por trabajar un día? Así es, señor presidente. La función judicial, excepcionalmente en relación con el resto del Estado, paga la remuneración a los servidores de nombramiento, sea en cualquiera de las categorías, sea nombramiento definitivo, nombramiento provisional, periodo fijo o el de libre nombramiento y remoción, se cancela el mes completo. Entonces, por conveniencia y necesidad, deberíamos terminar el día de hoy la remoción de los directores. A ver. Y un elemento adicional, señor presidente, es que lamentablemente hay esta excepcionalidad en la función judicial
se estaría perjudicando a otra persona que se entendería que podría ingresar a la función judicial. Entonces, eso también, no solo que se tendría que pagar el mes entero a una persona que trabajó un día, sino que se estaría perjudicando a otra persona que podría prestar su contribución. Perfecto. Entonces, señor director general, quisiera que nos dé una recomendación o una conclusión y recomendaciones. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señores directores. En primer lugar, por la importancia que pudiera darse en la decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura, permítame previamente hacer una pequeña motivación y luego una conclusión. Perfecto. Gracias. Le agradezco. De conformidad con la norma del artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, así como con la norma del artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, debe quedar claro que el Consejo de la Judicatura, en primer lugar, es el órgano de gobierno, administración, vigilancia, disciplina de la función judicial. De conformidad con la norma del artículo 120, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, en relación a las causales para el cese de funciones, determina: la servidora o el servidor de la función judicial cesa definitivamente en el cargo y deja de pertenecer a la función judicial por las siguientes causas. Numeral 6, remoción. Según el artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina: la servidora o el servidor público cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción de periodo fijo en caso de cesación de nombramiento provisional, y por falta de requisito o trámite adecuado por ocupar el puesto. Punto seguido. La remoción no constituye sanción. El artículo 17 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público prescribe: los nombramientos extendidos para el ejercicio de un puesto en la función pública pueden ser, literal C, de libre nombramiento y remoción, los expedidos a favor de personas que van a ocupar puestos de dirección política, estratégica o administrativa en las instituciones del Estado. Finalmente, el artículo 105 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público preceptúa: en los casos de cesación de funciones por remoción previstos en el artículo 47 literal o letra E de la Ley Orgánica de Servicio Público, la misma no implica sanción disciplinaria de ninguna naturaleza y observará lo siguiente: numeral 2. Cesación de funciones por remoción de otros servidores de libre nombramiento y remoción. La y los servidores de libre nombramiento y remoción cesarán en sus funciones cuando así lo decidiere la autoridad nominadora. Bajo estas circunstancias, señor presidente y señoras vocales, es importante indicar que las 8 personas, funcionarios directores provinciales del Consejo de la Judicatura, han sido designados. El primero se resuelve en resolución 124/2023. El Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve nombrar director provincial del CARCHI del Consejo de la Judicatura al magíster Juan Pablo Velasco Terán como director provincial del CARCHI del Consejo de la Judicatura. Respecto de los otros funcionarios que ya fueron nominados en los informes de las áreas técnicas, se ha tomado la decisión con resolución 010-2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura, en los cuales se nombra como directores provinciales de la SUAY a la señorita Marcela Paz Sánchez Sarmiento, del ASUAY mismo como director provincial en el ámbito disciplinario al señor Juan Fernando Darquea Arias. En Esmeraldas
Se nombra como director provincial de Esmeraldas al señor Miguel Fernando Vilela Palomino. Así también tenemos en la provincia de Imbabura a Ángela Concepción Ágreda Benavides, directora provincial de Imbabura. En Manabí, a Silvia Raquel Vélez Loor, directora provincial de Manabí, ámbito disciplinario. En Sucumbíos, a Sara Magdalena Serrano Ortega, directora provincial de Sucumbíos. Y en Zamora Chinchipe, a José Ángel Torres Márquez, director provincial de Zamora Chinchipe. Señor presidente, señoras vocales, es importante tomar en consideración que bajo este nombramiento que se ha determinado de acuerdo con el régimen legal de nuestro país, que son nombramientos de libre remoción, es importante determinar que bajo estas circunstancias no existe ninguna prohibición legal ni constitucional que impida que el Pleno del Consejo de la Judicatura proceda a removerlos en ejercicio de las atribuciones que tiene el Consejo, el Pleno del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, la Dirección General, en mérito de lo expuesto, puede sugerir y recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura que proceda a la remoción de los indicados funcionarios en ejercicio de las facultades que tienen, si así lo consideran necesario institucionalmente, recogiendo las recomendaciones que han determinado también las áreas técnicas de manera verbal. Es importante, señor presidente y señoras vocales, establecer que acto seguido y en ejercicio de las atribuciones que el mismo Consejo de la Judicatura tiene, procederá inmediatamente o que proceda inmediatamente a realizar los encargos, considerando que están hábiles para los encargos los señores presidentes de las Cortes provinciales del país y de las provincias que a cada uno corresponde, dejando a salvo el hecho de que el mismo Consejo puede establecer los encargos en las personas que a bien creyera conveniente bajo los términos de confianza que significan estos cargos de directores provinciales del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señor presidente, señoras vocales, la intervención de la Dirección General. Perfecto. ¿Alguna información adicional para las señoras vocales, Solanda, Yolanda? ¿Quieren alguna información adicional? Estamos ya en el debate. Sí, No, el debate. ¿Alguna observación adicional a lo que han dicho? Ya, Yolita dice que no, Solanda, tú. Sí, yo sí quiero hacer una reflexión, ¿no? Como ustedes conocen y todos quienes escuchen esta sesión por vía telemática, a lo largo de estos más de 50 días yo he estado aseverando en los medios públicos, en los medios de comunicación, que ha habido una designación de puestos en donde había una intencionalidad que el día de hoy se ha decantado más bien en un sentido propositivo, porque la Asamblea Nacional ha decidido censurar al doctor Fausto Murillo por varias causales que yo también las he repetido en los medios de comunicación. Entonces, al conocer que estos son los espacios que además yo misma había señalado en algunos momentos fueron promovidos por el señor Fausto Murillo, estoy totalmente de acuerdo en que se proceda a la remoción. Muchísimas gracias. Perfecto, entonces recojo la recomendación de la Dirección General, del Director General, en el sentido de que se remueva a todos los directores provinciales que fueron nombrados en su intervención, que son María Paz Sánchez Sarmiento, Juan Fernando Darque Arias, Miguel Fernando Vilela Palomino, ¿no? Ángela Concepción Agreda Benavides, Silvia Raquel Vélez Loor, Sara Magdalena Serrano Ortega y José Ángel Torres Márquez. Esas serían las personas que son parte de la moción para Señor presidente.
Juan Pablo Velasco Terán. Ese sería el mismo. Claro, entonces, ese estaría dentro de la moción. Entonces, por favor, hay un proyecto de resolución, señora secretaria, por favor. Sí, señor presidente. Procedo a la lectura de la parte de resolutivos que usted considera. Sí, por favor. Artículo único. Remover a las y los siguientes directores provinciales del Consejo de la Judicatura. Número 1, nombres y apellidos. Marcela Paz Sánchez Sarmiento, provincia, directora provincial de Azuay en el ámbito administrativo. Número 2, nombres y apellidos. Juan Fernando Darquea Arias, provincia, director provincial de la Azuay en el ámbito disciplinario. Número 3, nombres y apellidos. Juan Pablo Velasco Terán, director provincial de Carchi. Número 4, nombres y apellidos. Miguel Fernando Vilela Palomino, provincia, director provincial de Esmeraldas. Número 5, nombres y apellidos. Ángela Concepción Agreda Benavides, directora provincial de Imbabura. Número 6, Silvia Raquel Vélez Loor, provincia, directora provincial de Manabí en el ámbito administrativo. Número 7, nombres y apellidos. Sara Magdalena Serrano Ortega, provincia, directora provincial de Sucumbíos. Número 8, nombres y apellidos. José Ángel Torres Márquez, provincia, director provincial de Zamora Chinchipe. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de las direcciones provinciales de Azuay, Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Manabí, Sucumbíos y Zamora Chinchipe del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publíquese en la página web y cúmplase. Hasta ahí la parte resolutiva, señor presidente. Perfecto. ¿Está algún cambio en la parte del articulado y de los nombres, por favor? No. ¿Hay alguna observación? ¿No? Ya. Ninguno. Consulta, y lo de los encargos, ¿dónde vamos a hacer? Otra Directamente resolución. lo hace Ya. el director Ok, general. perfecto, gracias. El director general procede a hacer ese punto de vista. Perfecto, entonces no hay ninguna observación. Entonces, el título de la resolución, del proyecto de resolución, por favor. El título, remover a directores provinciales del Consejo de la Judicatura. Está ahí el título, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al título? Mociono que se dé este proyecto de resolución para remover a los directores provinciales del Consejo de la Cultura que consta en el estado del artículo 1. Por favor. Esa es la moción. Apoyo. Entonces, la secretaria tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Merck Benavides. Ausente. Vocal Elsie Rumani Celi Loaiza. Ausente. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la remoción de los directores provinciales de Imbabura, Azuay, Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Manabí y Zamora Chinchipe. Está ahí el punto, señor presidente. Perfecto. ¿Algún otro punto que debemos tratar, señora secretaria? No, señor presidente, me permito informar que se han agotado los puntos del orden del día. Lo que procedería es la clausura. Perfecto. Se declara clausurada la sesión extraordinaria número 025 del año 2024, del 29 de febrero del 2024 a las 20:16. Muchísimas gracias por el ecuatoriano. Gracias, señor Muchas secretario, gracias, por haber- señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.